Deja un pedazo así y va al medio. Pues vuelta. Perfecto. Ahora sí. Viste que sí sabe y que... Sí, sí, ahí ya. Claro, yo no las volteaba. Vamos a hacer unas hallacas y el ajo porro se le echa después que el guiso como que ya tiene un tiempo de cocción. Se deja más la parte blanca que la verde porque dicen que la verde te da más amargor. Se deja un poco, pero no mucho. Y empecé con mi madre. Se ve que mi mamá era buena para hacer hallacas porque me acuerdo que, o sea, de hecho era buena. Porque siempre, como que de otras casas le decían que fuéramos. Y yo siempre iba con ella y hacíamos hallacas en otras casas. O sea, hacíamos la de nuestra casa y le decían, Ana María, venir a que fuéramos a hacer las hallacas de otra gente. Bueno, ni siquiera sé quiénes, ni me acuerdo quiénes, amigos, conocidos. Y hacíamos hallacas en otras casas, como que se ve que era buena porque le encantaba. Y tendría como 7, 8 años. Y el recuerdo así como que tengo así como de las hallacas es eso, con mi mamá hasta tarde, ella y yo ahí sentaditas mano a mano, y con mi abuela. Cuando la iba a visitar, que ella es de San Francisco de Llarera, me llevaban para allá y mi abuela no me dejaba ir para ningún lado sino a cocinar con ella. Ella me vino a visitar, decía, y no me dejaba ir para ningún lado, literal. Y recuerdo estar hasta altas horas de la noche cocinando, tipo aplastando la masa, me acuerdo, tengo como esa imagen ahí fijada. Y nada, recuerdo como que yo era la que cortaba todo y iba moviendo porque mi mamá me decía, ahora va la carne, ahora va la cebolla. Como, de hecho la primera vez que hice las hallacas acá no me acordaba bien, como que iba primero, porque no tenía como fijado porque siempre lo hacía con ella, yo jamás había hecho hallacas sola. Yo creo que, por ejemplo, los platos que son colaborativos como este, cuando uno migra se hace más difícil encararlos, porque nunca se hicieron solos. O sea, una persona sola no hizo hallacas. Como que eso no, o sea, siempre se hacía entre varios. Y la primera vez que hice hallacas sola, me acuerdo que llamé a mi madre y me anoté en un papelito. ¿Qué era primero? Cierto, ¿no te acuerdas qué tal cosa? Y entonces iba anotando, porque no me acordaba. Hoy yo estoy acá sola, pero siempre viene algún amigo a ayudarme. Porque les acerca a su familia, a su vivencia. Y la primera vez que lo hicimos éramos todos migrantes sin sus padres aquí y era así como que bueno, estábamos reviviendo la Navidad en nosotros, ¿no? Cuando se hacen hallacas en Venezuela hay una especie de invierno, hay 15, 14 grados y aquí hace calor. Entonces ahí hay que tener otro cuidado adicional porque el guiso es muy delicado, un calorcito y se te daña. La primera vez que las hice hace como 5 años fue con unas hojas de contrabando que trajo mi madre. Mi mamá vino a Venezuela y yo le dije, tráeme unas hojas. Bueno, yo las voy a llevar, no sé si me dejen entrarlas. Y tuvo suerte, le dejaron entrar y esas hallacas las tuve congeladas un tiempo. De hecho, yo vivía en Artigas, en Frontera, las tenía ahí en un congelador. Porque allá también yo vivía sola, no vivía con más venezolanos. Y cuando me mudé para acá dije, bueno, listo, vamos a hacerlas. Y lo hicimos ahí entre varios venezolanos. Y después de allí fue así como que la gente me empezaba a decir, ay, vende hallacas, porque es un plato muy elaborado, lleva muchas horas de trabajo. Nosotros el año pasado contabilizamos por lo menos 20 horas de trabajo. Yo la primera vez que lo hice, yo lo hice con miedo de que no me quedara bien. Porque aparte en aquella época conseguir onoto y todo eso era difícil. O sea, ahora este año recién o el año pasado hubo onoto en los locales. Pero hasta hace 2 años onoto no se encontraba. Era demasiado exclusivo. Entonces uno ahí tenía algo guardado y con eso cocinaba. Como ha pasado con otros productos, ¿no? Que desde que hay más migración de otros países, pues llega más a Uruguay. Porque allá tú ibas al mercado y ahí sacabas todo. Acá tienes que ir a tal lugar, no, que fulano vende las hojas, no, que fulano está vendiendo onoto, que fulano esto y aquello, y es como ese camino. Ahí te lleva 1 o 2 días encontrar todo eso. Los cortes de la carne. ¿Cuál era? No, que allá, ¿cómo era que le llamaban allá? Los cortes de la carne, tienes que ir claro en la carnicería porque te van a vender cualquier cosa. O sea, hay como una fase adicional que es la compra de los ingredientes. Y después está todo lo que es cortar los ingredientes, después hacer el guiso, limpieza de las hojas, el armado y luego la cocción. Serían como esas 5 fases. Esta es la fase como del armado, que originalmente, por ejemplo, cuando yo hacía las hallacas con mi madre y mi abuela,
Esto lo hacía mi madre o mi abuela, porque era como la forma, era el momento donde tenías que darle forma a la yaca y la cantidad es suficiente de guiso, y como el guiso no lo toca nadie, porque ahora aquí hay un tazón, pero allá adentro hay una olla, y esa olla no le puede meter mano a nadie porque se daña. Suficiente de guiso, porque si no, no queda bien. Y cebolla. Morrón. Hay gente que le pone morrón rojo, verde, todo color. Nosotros ponemos rojo. Pasitas. La aceituna ya la tiene. Y le colocamos unos buenos trozos de pollo. Allá en Venezuela le colocábamos tocino. A mi mamá le gustaba como colocarle tocino. Pero acá el tocino tiene que ser como muy específico. Tienes que ir a la carnicería, explicarle cuál es el corte del tocino. Y es medio desgastante, entonces directamente no lo hago. Usamos así nomás. Y el armado tiene mucho que ver con la forma que quieres que tenga. Si quieres que sea más alargado o más cuadrado. La hoja curada dicen que tiene que ser el lado más liso. Como tiene ahí como toda una magia. Y la idea es lograr encontrar que las dos masas que armaste se unan, como que tengan un punto de encuentro, y yo ahí tú simplemente le vas a dar la vuelta. Esto que parecería fácil se complejiza cuando la hoja se te rompe. Entonces, nada, hay que operarla, es como la frase, la yaca operada genera mucho estrés, y más cuando sale el juguito así. A mí, mi mamá me enseñó a hacer las hallacas grandes, como contundentes, como que te comas una y quedes suficientemente lleno. Estas hojas que llegan a Uruguay son de exportación y tienen muy buena calidad, entonces por lo general no se te rompen. Y luego viene el armado, que aquí siempre es alguien rápido, que le guste. A mí me gusta armarlo, pero el amarrado siempre se lo dejo a alguien. A mi amigo Don Carlos, que hoy no está. Y el amarrado tiene que ser en doble hilo, doble hilera. Hay gente que le pone 3, pero para mí 2 es suficiente. A ver. En Venezuela es pabilo, pero acá tienes que ir al lugar donde vendan hilo y te venden hilo crudo. Bueno, Mariana, un placer tenerte con el equipo de Sujeto Migrante, Pinches Artistas y Mi Receta Migratoria, que estamos trabajando en este proyecto para contar las comidas típicas de personas migrantes de América Latina y el Caribe que viven en Uruguay. Y lo que nos interesa es conocer un poco, bueno, ya has contado un montón sobre lo que pasa detrás de esta comida, que específicamente es una yaca. Es la yaca, no es una yaca típica venezolana, es una yaca que replicas desde tu casa. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Sí, sí. Como trajiste a tu mamá, trajiste a tu abuela, trajiste a tus tías, trajiste la Villos Caracas Boys, trajiste, ¿no? Cómo enrollarla, el pabilo, como todas estas cosas son lo que justamente queremos transmitir para hablar de la migración. Porque finalmente lo que toda tu migración también se expone, o toda nuestra migración se expone finalmente en el plato. Y algo que me gustaría saber es, en tu caso, ¿por qué es importante compartir tus tradiciones? Pienso que hay como que uno tiene que, cuando uno tiene años afuera y tiene tantas vivencias atrás también, uno tiene que hacerse como consciente de que uno va por el mundo llevando parte de su cultura. Y como que hay cosas que son muy ricas, tipo la gastronomía, sonidos, colores, lo que sea, que hay que compartirlos. Hay que compartirlos. Y por ejemplo en Uruguay, que somos montones de venezolanos, como que eso se multiplique y que las personas uruguayas también se acerquen como a esta tradición, que evoca eso, como a la Navidad, a la alegría, como a nosotros representa como la Navidad en Venezuela es como totalmente. Hay como un cambio hasta de lo que viste, porque hace frío y te viste diferente, lo que escuchas, lo que comes, cambia totalmente. Entonces como uno se acerca un poco a esto a través, en el caso de Uruguay hace calor, pero uno se acerca a través de la comida y sí de la alegría, ¿no? Y para mí es importante multiplicarlo para que no se pierda nuestra tradición y que los que estemos afuera podamos seguir sintiendo y recordando esa
esa alegría que vivíamos en nuestros hogares. En este plato que ahora están viendo hay un montón de saberes, muchos sabores que uno fue adquiriendo durante años, que viajó, que conoció, que tu mamá fue a tal lado y le dijeron, o tu abuela lo hacía por tal cosa. Y yo creo que esas son cosas que nosotros si le damos valor y sobre todo logramos multiplicarlas, van a lograr tener como más trascendencia. Como no quedarnos con nosotros con este sabor ni con esta sapiencia, como multiplicarla. Me gusta eso de multiplicar, para no desaparecer. Para no desaparecer. Es como el Día de los Muertos, hablar de nuestros muertos para que no desaparezcan. Y ahí, ¿qué es una receta para ti? Y para mí la receta es lograr que exista como un producto final que te conecte con ese sabor, pero que puede variar mucho, y más estando en migración, he aprendido cómo adaptar sabores. Hay sabores que son muy difíciles reproducirlos y cuando vas tocando puertas y pruebas un sabor aquí y allá, es que logras como acercarte a eso que estabas. Y para mí la receta es esa, lograr que esa persona tenga el disfrute y sobre todo tú y como hablarle de lo que significa para ti ese plato le da como otra trascendencia. Porque por ejemplo a veces cuando la gente puede ver como esto envuelto y dirá, bueno, es algo envuelto en hoja. Y bueno, sí, no sé, es algo que yo no sé, pero está envuelto. Cuando tú entiendes que lo que es hoy ese día, por ejemplo, este guiso que está acá, es la fusión de todas las veces que yo estuve con mi abuela, con mi madre ahí en la noche, y que, ay, no, sabes que mejor si le echas tal cosa te queda mejor, y que uno lo va guardando. Cuando yo estaba en Venezuela yo no tenía ni idea que iba a ser hallaca sola, o sea, en mi vida, porque esto es algo que tú no haces solo. O sea, y mucho menos uno en esta etapa de semiadultez que uno anda, siempre lo hacen las abuelas. O sea, creo que de mi edad, de hecho a mí hay gente que me compra y me dice, dile a la señora Mariana que le quedaron muy buenas las hallacas. Y yo, ¿cuál señora? Bueno, automáticamente si haces hallaca sola, ya te empieza si haces hallaca, bueno, moño tengo como 80 años. No hay una señora, es alguien que, bueno, siempre hizo hallaca, es muy joven. Y bueno, nada, empezó a hacerla sola porque emigró y le encanta comer hallaca y no iba a traerse una hallaca de Venezuela. Estoy muy de acuerdo con esto de que cada casa tiene una forma distinta de hacer hallacas, ¿no? Sí. Y comida en general, como tú haces el arroz, capaz que yo lo hago mismo distinto. La forma de poner la masa, hay gente que lo hace con una cuchara y le hace solo así. Exacto. En es mi más caso líquida. hacíamos así, con las manitos. Y ya. Pero este detalle mira, se me destapó un recuerdo. Este detalle del hilo también marca cuáles son las hallacas picantes, cuáles tienen pasas, cuáles no tienen pasas, dependiendo de si es más corto, si es más largo, si lo dejaste doble. O si les hacía otra amarrada más, era tal cosa. El hilo también cuenta historias, en este caso, ¿no? Cuenta la historia de la hallaca y tal lo que cual, tiene adentro. Tal cual, sí. No me acordaba de eso. Hay hogares como mi madre que se notaba más la influencia española porque adentro le colocábamos una nuez o una almendra. Ajá. Como que, ¿y cómo? Y hasta cebollitas, que son de esa... Eso es importante, en Venezuela no había nada de eso. Y a ella le gustaba y le poníamos. Sí, en definitiva la hallaca es una mezcla ahí de culturas. Imagínate hacer esto con la presión de tus tías, tus abuelas y... No, yo me siento súper bendecida ahora porque claramente no me vas a reclamar tanto. La presión de las abuelas ahí, amarra eso bien. Me vas a dañar la hallaca, ¿no? Qué presión. Yo no sé por qué me costaba tanto de niña, será porque, no sé, tenía esa presión seguramente. Es que había mucha presión ahí. Me vas a dañar la hallaca. Me vas a dañar la hallaca. Y también tenías la presión de la hoja, ¿no? Romper la hoja. Pues esta hoja es maravillosa, pero no todas son así. Sí.